¿Cómo resolver el problema del mal? Ciertamente Dios, con el poder que tiene, con la sabiduría que tiene, la sapiencia de Él, podría resolver esto en un instante, podríamos pensar. Sin embargo, Dios ha preferido conducir esto en un proceso, y por una razón muy simple. Nosotros estamos observando, nosotros estamos luchando por entender si algo es justo o no lo es. Y en esa paciencia que Dios tiene, Él finalmente ha preferido desarrollar un proceso de juicio, comenzando ahora, antes de su venida, pero también incluso después de su venida. Muchos todavía podrán tener dudas o inquietudes y podremos descubrir cómo la Biblia abre nuestro entendimiento a un juicio que ocurrirá después de su venida. Es un tema muy fascinante, así que los invito a permanecer en nuestra compañía, aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, el proceso del juicio, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Bienvenidos, queridos amigos de Nuevo Tiempo, bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Usted tal vez ya está mirando el calendario y se da cuenta, estamos, ¿no es cierto?, a pocos días de la Navidad. Tal vez hay mucha expectativa de parte de los más pequeños del hogar, pero siempre es bueno apartar un tiempo para estudiar las Escrituras, para volcarnos, ¿no es cierto?, lo que Dios nos dice en su palabra respecto a su plan para nosotros. Las Navidades van y vienen, sin embargo, hay también un encuentro marcado glorioso para ese encuentro con Jesús, el reencontrarnos también con nuestros seres queridos que tal vez hoy descansan. Hemos tenido que despedirnos de ellos, pero como hemos estudiado, hay también un momento glorioso que Dios tiene preparado para ese reencuentro. Sigue con nosotros el pastor Sergio Celis, ¿no es cierto? Gracias por acompañarnos en una jornada más. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes, acá en los estudios de Nuevo Tiempo. Estamos acá desde Chillán, desde Chile, grabando para todo el área latina, me parece, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares y poder compartir las lecciones de la palabra del Señor. Así es, y agradecer a cada uno de ustedes, queridos amigos, que con sus saludos, ¿no es cierto?, nos expresan los diferentes lugares donde ustedes nos escriben y como el pastor recién decía, ¿no?, en diferentes países, tanto aquí en Latinoamérica, también otros lugares de Europa, otras latitudes y otras zonas horarias incluso, sin embargo, nos une el poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a abrir, ¿no es cierto?, nuestro corazón a Dios a través de la oración para ya ir directamente a nuestro estudio en esta jornada en especial. Oremos. Padre amante, te agradecemos por la posibilidad de buscarte en oración, de ir a tu palabra una vez más. Entendemos que hay un ambiente festivo, hay mucha expectativa en estas fechas, la familia se reúne, pero te rogamos, Señor, que podamos tener ese espacio importante para recuperar el significado de estas fiestas. Estamos recordando el momento en que tú enviaste a tu Hijo. Sabemos que no es la fecha necesariamente, pero qué bueno poder hacer un alto, hacer este alto para pensar en lo que eso significó y en esta promesa de que pronto también regresarás. Guíanos en este estudio, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, estamos en una lección que aborda un tema que para algunos puede ser preocupante. Escuchar la palabra juicio
a algunos no les suena bien. Tenemos lamentablemente una noción bastante tergiversada de este término, porque nos llega tal vez en las noticias y en diferentes ámbitos en connotaciones bastante negativas. Alguien hizo algo malo, está en un juicio. Alguien se lo descubrió haciendo algo, está en un juicio. Eh, no siempre está asociado, para nosotros al menos, con algo positivo. Pero cuando hablamos ahora de que Dios está realizando un juicio y de que ciertos procesos entonces deben llevarse adelante, yo creo que esas son buenas noticias, porque los juicios de Dios son justos, son verdaderos y están justamente volcados a resolver este gran problema del pecado, ¿ya? Poner fin a ciertos procesos que han sido tan devastadores para la humanidad. ¿Cómo entender este juicio de Dios? ¿Cuál es la mejor forma de aproximarnos a una clara comprensión de este concepto? Sin duda, nuestra limitada comprensión humana nos lleva a pensar en el juicio como algo preocupante, algo en el cual, digamos, corro el riesgo de ser condenado. Y por supuesto, ¿cierto? Siempre hay algo de eso. Sin embargo, la palabra de Dios no presenta así el juicio. La palabra de Dios nos presenta el juicio como una resolución a favor del pueblo de Dios, como la manera en que Dios resuelve todo el tema del gran conflicto. Nosotros comenzamos en la primera semana este trimestre hablando acerca de cómo todo lo que íbamos a conversar, a dialogar durante estos meses, tenía que ver con la resolución de una rebelión, de la entrada del pecado, de las acusaciones de Satanás contra Dios. Y el juicio es parte de esa respuesta, ¿no? Hemos dicho que la cruz de Cristo dio quizás la respuesta decisiva para poder derrotar a Satanás, pero el juicio es el momento en que Dios vindica a sus hijos, vindica a su pueblo. Para muchos el juicio ocurre en el momento en que nosotros morimos, inmediatamente, ¿no es cierto? Vamos al cielo o al infierno, dependiendo de ese juicio personal, individual, que Dios nos haga en ese momento. Sin embargo, la Biblia nos presenta otro panorama, que es el que vamos a ver, ¿no es cierto? Es verdad, la Biblia nos dice que está escrito que todos nosotros vamos a morir y después el juicio. Pero ¿cuándo va a ser ese juicio? ¿Cuáles son los propósitos de ese juicio? Creo que son elementos que es bueno recordar para poder comprender por qué Dios debe esperar hasta el final para la resurrección. ¿Por qué debemos esperar hasta un tiempo en el futuro para poder acceder a las cosas que Dios nos ha ofrecido? ¿Por qué Dios no nos lleva al cielo directamente? Hemos dicho, ¿no es cierto?, que eso no lo enseña la Biblia, que eso ocurre solamente en la segunda venida. Y eso involucra que hay una decisión que tiene que tomarse respecto a nuestro destino final, que debe ser tomada antes de la segunda venida. Y es por eso que tenemos que tener claro cuándo ocurre este juicio y cuál es la manera en que se lleva a cabo. Ahora, no es que sean muchos procesos distintos o distintos juicios de parte de Dios. Es un solo juicio, tal vez, pero claro, como seres humanos nos cuesta entender cada aspecto de lo que está en juego y por eso vamos viendo que hay aspectos de este juicio que ocurren desde nuestro punto de vista en un determinado momento, etc. Probablemente para Dios, ¿no es cierto?, Él no lo ve tan segmentado como lo vemos nosotros, pero se debe a nuestra incapacidad tal vez de comprenderlo en toda su expresión. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar de mencionar. El juicio, si bien es una buena noticia, también tiene esta otra cara, ¿no es cierto? Lamentablemente, como ya hemos visto en lecciones anteriores, algunos no recibirán vida eterna como esa sentencia, como esa resolución del juicio. Y nosotros vemos allí, tal vez inmediatamente, tal vez solo dejar este versículo ahí ya establecido, Juan capítulo 5, de cierto, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, noten cómo esto de la condenación viene a estar mencionado ahí, pero expresado en un sentido positivo. El que abraza la vida, el que recibe la vida, no tendrá condenación. Pero se entiende que en este mismo proceso en donde se nos garantiza la vida, puede darse también que la condenación también ocurra. Sabes que el juicio nos habla mucho acerca de la naturaleza y el carácter de Dios, porque
Hay algunos cristianos que han querido describir a Dios como un ser un tanto arbitrario. Él decide, Él decreta, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú sí. Como que Dios decide, determina ya quién se salva y quién se pierde. Pero no es eso lo que nos presenta la Biblia. La Biblia nos presenta que Dios da la oportunidad de que todos pasemos por un juicio. Nosotros sabemos lo que es en la justicia humana cuando sabemos que somos inocentes, que se nos condene sin que haya un juicio. Eso no puede ser. Por lo tanto, Dios no quiere que haya ninguna posibilidad de confusión respecto a por qué a algunos se les da vida eterna y por qué a otros no se les da vida eterna. Y por lo tanto, menciona y se abre este evento del juicio. No es porque Dios necesite saber algo, ¿no? No es que Dios necesita revisar la evidencia para tomar una sentencia, un veredicto al respecto, sino porque Dios quiere que no haya ninguna duda en el universo de que las decisiones, ¿no? El destino final de cada uno ha sido llevado a cabo, ha sido decidido en base a una justicia, algún precepto moral, una base moral que no lo hace arbitrario. Eso nos muestra un poquito un Dios de amor, nos muestra bastante, yo creo, un Dios de amor que no quiere simplemente hacer las cosas sin reflexión, sin explicar. Él quiere que nosotros comprendamos, Él quiere que el universo comprenda, ¿no? Dios no es un Dios arbitrario, sino un Dios de amor. Y si nosotros vemos, vamos a ver al final, que finalmente Dios es un Dios que respeta nuestras decisiones. Hay alguno que puede decir, pero ¿para qué salvarme? Yo no quiero salvarme, no quiero vivir para siempre, ¿ah? No confío en Dios, no quiero estar con Él. Y Dios respeta esa decisión. Entonces es importante darnos cuenta que el juicio, lejos de ser una situación de condena o arbitraria o donde se nos va a tratar de afligir un poquito para encontrarnos la yayita, es el medio que Dios utiliza para poder demostrar su amor, su gracia sobre nosotros también. El hecho de que se mencione la gracia, ¿no? Porque sabemos que la salvación es por gracia. Y alguien podría preguntarse entonces por qué el juicio. Da la impresión en la mente tal vez de algunos que la salvación ocurre en el juicio o debido al juicio. Y por lo tanto el escrutinio de mis obras, el escrutinio de cómo fue mi vida, que finalmente en eso radica mi salvación. ¿Cómo compatibilizar esta idea de la gracia, salvos por gracia, pero al parecer, entonces, ¿qué está haciendo el juicio? Ajá. Y me parece que tú ya algo mencionabas, ¿no? ¿Cómo es que esta gracia obró? ¿Cómo es que esta gracia trabajó en mi vida? ¿Cómo es que esta gracia realmente me transformó? Esta vida nueva en Jesucristo, esto de ser una nueva creación. Satanás estaría muy interesado en demostrar y en acusar que ese proceso no ocurrió en mi vida, que yo aún así merezco la muerte. Exactamente. Que la gracia de Jesucristo, yo finalmente no me pude apropiar plenamente de ella, o que mis esfuerzos no fueron suficientes, y tanta mezcla y contradicción que él suele lanzar. El juicio también viene a resolver aquello. Exacto. Es un paso necesario no por algún límite que Dios tenga, sino por nosotros, por un universo que mira, que contempla, por ángeles que si bien han sido leales a Dios, también están viendo cómo este proceso de la salvación está avanzando. Y finalmente todos a una declararemos, y así lo registra el libro de Apocalipsis, que los justos juicios de Dios, ¿no es cierto?, son ese motivo de alabanza, tanto para los seres celestiales como para los redimidos. Ahora, evidentemente Dios no improvisa, y no será en el momento de su segunda venida que ahí esto ocurrirá. Tal vez tú mencionabas también hace unos momentos atrás esta idea de que individualmente, piensan algunos, muere alguien, ahí se hace el juicio para la persona y o se va al cielo o se va al infierno. Y curiosamente, ¿no?, en religiones antiguas, ¿no?, como en Egipto, por ejemplo, se han encontrado en algunas tumbas, ya sea pirámides o tumbas particulares, ¿no?, inscripciones con supuestas fórmulas mágicas que la persona ahora muerta, ¿ya?, muerta pero viva en las ideologías que ellos tenían, podían burlar a los dioses que iban ahora a pesar el corazón de ellos o pesar cómo había sido su vida. Y
todo radicaba en poder burlar a los dioses, ¿no? Y salir airoso en ese juicio. Pero era todo individual, ¿no? Cada uno tenía que ver cómo se las arreglaba. Dios yo creo que tiene un proceso mucho mejor, ¿ya? Y Él algo va a estar haciendo antes de su venida. Sí, quizás antes de destacar algo que tú mencionaste que es importante entender, ¿no? Cuando hablamos de la relación entre la gracia y el juicio. ¿Cuándo somos salvos nosotros, no? Cuando Dios lo determina en su eternidad, hay algunos que proponen eso, cuando Jesús viene y paga la deuda de nuestros pecados, nuestra condena, muere por nosotros en la cruz, allí obtenemos salvación, en el momento que yo acepto o en el juicio. Quizás la respuesta es que es todo eso, ¿no? Porque Dios proveyó la salvación, Él decidió, ¿no es cierto?, elegir este medio de salvación, proveer este medio de salvación en Jesucristo. Y en Jesucristo se hace la provisión necesaria para el perdón y para la salvación de todos nosotros. Sin embargo, esa provisión que está otorgada en la gracia de Cristo Jesús, en su sangre, debe ser aplicada a cada uno de nosotros. Nosotros, al aceptar a Jesucristo, hemos recibido esa gracia. Sin embargo, esa gracia produce en nosotros ciertos resultados también, ¿no? La Biblia nos dice eso. Entonces, en ese sentido, el juicio revisa si la provisión de gracia ha sido dada de manera adecuada, por así decirlo, a nosotros. No es que el juicio decide en sí quién se salva y quién se pierde, sino que el juicio administra la gracia que Dios ya ha provisto en la cruz para que todos aquellos que han aceptado a Jesucristo puedan tener la certeza y la seguridad, ¿no es cierto?, de que, y el universo también pueda tener la certeza y seguridad de que esa gracia ha sido dada de manera apropiada, justa, correcta. Entonces, si nosotros vemos que el juicio tiene el propósito de poder despejar cualquier duda en el universo respecto a nuestra salvación, es evidente que debe ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, que es el momento en que la salvación se hace de manera ya totalmente manifiesta. Entonces, la Biblia nos da varias evidencias respecto a que eso ocurre antes de la segunda venida del Señor. Así es. Y bueno, se me viene a la mente, ¿no es cierto?, el mismo Juan, capítulo 3, la entrevista de Jesús con Nicodemo. Jesús puede hablar acerca de lo que ya está ocurriendo frente al momento en que Él ha venido al mundo, que la gente puede reconocer en Él la verdad de Dios, la luz que ha venido, y sin embargo muchos han preferido rechazarla. Justamente en este pasaje tan querido por toda la cristiandad, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, si nosotros leemos el versículo que sigue, los dos versículos que siguen, versos 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús puede hablar ya en tiempo presente de las realidades de juicio, ¿ya? No estamos obligados a esperar solo un momento final para ir entendiendo que Dios ya va desarrollando esto del juicio. Así que bueno, después de la pausa vamos a interiorizar un poco más, ¿no es cierto?, la conversación hacia estas etapas del juicio antes de la venida de Jesús. Estamos con ustedes después de esta pausa. Gracias amigos por permanecer en nuestra compañía. Agradecer también los saludos, las palabras de afecto, de cariño sincero. Agradecemos que ustedes tomen el tiempo, ¿no es cierto?, de expresar cómo va llegando este mensaje a ustedes, y nos alegramos mucho en saber de que puede ser de bendición. Y sin lugar a dudas para nosotros aquí, estudiar la palabra de Dios, compartirla con ustedes, es también un tremendo privilegio. Así que muchas gracias desde diferentes lugares del mundo. Gracias por expresarnos ese cariño. Y de paso, mencionar, ustedes no lo saben, pero pueden también expresar un feliz cumpleaños al pastor Sergio, que justamente esta semana está cumpliendo años. Así que
pueden ahí también expresar sus saludos, sus cariños, si es que lo desean. Bien, estamos ahora con la tarea de volcarnos a identificar en la Escritura por qué manejar este concepto de un juicio antes de la segunda venida, siendo que tal vez en la cultura popular pensamos que ocurre ahí, todo en un momento ahí de la segunda venida. Vamos a tal vez analizar dos pasajes, ¿no? Daniel y Apocalipsis van colocando la obra de Dios en la historia. Y es por eso que podemos llegar a una conclusión como esta. Capítulo 7 me parece, ¿no es cierto? Sería un buen lugar para justamente ahondar en este tema. Daniel 7 nos muestra a través de estos símbolos de el león, el oso, leopardo y una bestia difícil de describir. Y de paso, Daniel dice que era como un león, ¿no? No era 100% un león ni 100% un oso o un leopardo, pero él tiene dificultades en describir la cuarta bestia. Era espantoso y terrible, dice ahí el versículo 7. Y estos son diferentes imperios, ¿no? Que han obrado en la historia. Pero mientras obran y se oponen también a Dios y su pueblo, algo ocurre en un determinado momento del flujo de esta historia. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pastor Sergio, a ver si usted nos Es guía ahí. interesante ver que en este panorama, mientras todavía están ocurriendo las cosas en este mundo, eso es lo importante, están estas bestias, estos reinos, ¿no es cierto?, ahí presentes, esta cuarta bestia actuando, aparece un cuerno pequeño, y en ese contexto de la aparición de un cuerno pequeño que arranca otros 3 cuernos, que tiene ojos como de hombre y una boca que habla con gran insolencia, dice esta versión en el versículo 8, es en ese contexto cuando el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de él. Miles de miles lo servían, millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es interesante que aquí se presenta una escena de juicio. Hay un anciano que se le llama el juez, al final del versículo 10. El juez se sienta en un trono. Hay otros tronos, dice, porque no vio solamente un trono, sino dice, vi tronos, dice el versículo 9. Y cuando el juez se sienta, se abren los libros. Es interesante, aquí claramente hay un juez, hay libros que deben ser inspeccionados, mientras todavía en la tierra están sucediendo cosas. Por lo tanto, podemos decir que mientras la historia del mundo transcurre, mientras todavía Jesús no ha venido a esta tierra, porque la venida de Cristo y el triunfo de Él aparece más adelante en el versículo 14, ¿ya? Antes de la venida de Cristo ocurre un juicio en el cielo donde hay libros que son examinados. Hay mucha discusión respecto a la naturaleza de estos libros. En realidad, la palabra aquí que se traduce libros son rollos, que es lo que se usaba en aquella época, ¿no? Pero la Biblia nos habla que hay registros. Hay registros de las cosas que suceden en esta tierra. Podemos nosotros decir que hay registro de nuestras vidas. Apocalipsis va a hablar de que en el juicio está el libro de la vida, ¿no es cierto? Todos aquellos que se hayan inscrito en el libro de la vida, y por el contrario, los que no se hayan inscrito en el libro de la vida sufrirán las plagas y serán condenados. Entonces, vemos que hay registros de aquellos que han decidido ser parte o aceptar la salvación, la provisión hecha por Cristo. Por lo tanto, aquí hay una escena bien interesante, ¿no? Un juez, libros, miles y miles, ¿no? Y millones que están alrededor de él, que están contemplando, que están siendo testigos, que están acompañando las decisiones de este juicio, lo cual nos debe recordar que Dios ha decidido transparentar todo el tema del plan de salvación delante del universo, para que no haya duda respecto a su justicia. Como decíamos recién, Dios no requiere informarse
respecto a lo que está sucediendo para tomar una decisión. Pero sí, las criaturas necesitan conocer cómo Dios ha actuado, porque Dios quiere que haya confianza, que haya transparencia, que haya un conocimiento cabal de todas las decisiones que se toman en el contexto del plan de la salvación. Por lo tanto, el juicio tiene aquí un propósito de poder vindicar a sus hijos. De hecho, en si me ayudas con el texto que dice que el juicio es a favor de los santos. Sí, puede ser tanto el 22, Ujú, ¿ya? Pero también ya se empieza a expresar esto en el 18, perdón. ujú. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, Exacto, ¿no es y eso cierto? es resultado directo del juicio. Y ahora se expresa también en términos del juicio en el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y muchos pueden traducir ahí, se dio el juicio a favor de los santos, ¿no? Ujú. Es un juicio que contempla la salvación que Dios busca otorgar. De eso trata el juicio. Ahora es interesante, la Biblia nos dice, Apocalipsis nos aclara que la resurrección de los justos, bueno, Pablo lo menciona y la Biblia lo dice, que la resurrección de los justos ocurre en el momento de la segunda venida de Cristo. Y luego Apocalipsis nos dice que los otros no volvieron a vivir hasta que pasaron 1000 años. Por lo tanto, hay una primera y una segunda resurrección en Apocalipsis, lo vamos a ver. Entonces, este juicio antes de la venida del Señor es para aquellos que van a recibir su galardón en el momento de la segunda venida de Cristo. Para los santos, para los justos. Por eso el resultado del juicio es la salvación, es la resurrección, es que los santos reciben el reino. Por lo tanto, para que no haya duda de que esto se está haciendo con justicia, el juicio debe realizarse antes. Antes de que Cristo venga, hay un juicio en los cielos que sus beneficiarios son los justos, los santos, que van a ser resucitados o que van a ser transformados en el momento de la segunda venida. Así es. Y bueno, vamos a también Apocalipsis, ¿ya? Porque también tenemos, y siguiendo un esquema muy similar al de Daniel, la obra de Dios se coloca en un contexto de nuestra historia, ¿no es cierto? Vemos también que Apocalipsis nos introduce a través de diferentes símbolos la obra de Dios también en la historia. Y llegando al capítulo 14, llegamos, ¿no es cierto?, a un mensaje que están dando 3 ángeles en un momento determinado de la historia. Y como parte fundamental de este mensaje, vemos que el primer ángel clama, ¿no es cierto?, llevando el evangelio eterno, dice el verso 6, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, ¿ya? Esto es algo necesario que el mundo conozca: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sin embargo, siguen 2 ángeles más, y todos están haciendo un llamado, mientras uno debiera entender, hay todavía tiempo para hacer caso a este mensaje. Si el juicio solo fuera allí, en el momento de la segunda venida, en donde presumiblemente ya está todo resuelto, no hay nada más que hacer, no tendría mucho sentido esta invitación, ¿no?, de hacer caso de lo que Dios está haciendo, de entender que Él está resolviendo ya cosas ahí en el santuario. ¿Qué otros detalles tal vez nos aporta este pasaje de Apocalipsis? Es interesante notar que este ángel que aparece, el primer ángel, dice que tiene el evangelio eterno. O sea, el evangelio significan buenas noticias, como habíamos mencionado. Y la buena noticia que da es que el juicio llegó. Entonces, esto nuevamente nos recuerda que el juicio a favor de los santos es una buena noticia, porque es la manera que Dios está utilizando para poder aplicar, para poder de una vez por todas asegurar la salvación de sus hijos, y por lo tanto muestra la intervención de Dios para poder concretar aquello que Él ya ha ofrecido desde mucho tiempo a sus hijos, que es la salvación. Entonces, el evangelio eterno tiene que ver también con que ha llegado la hora del juicio. Se predica la hora que ha llegado la hora del juicio, y por lo tanto se invita a tomar una decisión. Entonces, junto con la llegada del juicio, hay una advertencia de que hay que tomar una decisión.
antes de que sea demasiado tarde. Entonces, tal como decías tú, es claro que el juicio ocurre mientras todavía hay oportunidad para tomar una decisión. Cuando se termine el juicio, ahí ya no habrá oportunidad. Pero mientras el juicio se esté realizando, mientras el juicio se esté llevando a cabo, todavía hay oportunidad para poder acceder a la salvación que el Señor ofrece. Así es. Ahora, uno podría decir muy bien, esto va a ocurrir antes de la segunda venida, pero ¿en qué momento antes de la segunda venida? ¿O a partir de qué momento antes de la segunda venida? Daniel, evidentemente, queda muy perplejo con lo que él ve en el capítulo 7, pero se le dan más detalles de estos reinos en el capítulo 8, y aunque ha pasado algo de tiempo entre ambas visiones, ya Babilonia está, ¿no es cierto?, llegando a su ocaso, así que solo vemos 3 imperios ahora siendo aludidos en el capítulo 8, pero justamente ahí se dan más detalles respecto a este juicio y cuándo es que ocurrirá esa intervención de parte de Dios. Justamente en el contexto de este cuerno pequeño, tú leías, ¿no?, que habla grandes blasfemias, dice palabras insolentes, creo que decía tu versión. Y ahí llegamos al conocidísimo pasaje de Daniel 8:14, ¿ya? Hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Y por los paralelos que se dan en el libro, justamente entre el capítulo 7 y el capítulo 8, entendemos que esta purificación del santuario se refiere al juicio. ¿Ya? Son paralelos históricos que se van revisando en estos 2 capítulos. Y por lo tanto, si bien en algún momento se pudo haber interpretado distinto esto de la purificación del santuario, un análisis exhaustivo del texto bíblico nos señala juicio y purificación del santuario. Se está refiriendo al mismo evento, el libro de Daniel. Y luego en el capítulo 9, con estas 70 semanas, una profecía muy hermosa que nos habla acerca de la venida del Mesías, el inicio de su ministerio, el momento que finalmente lo lleva hasta la cruz. Esas 70 semanas son las que dan finalmente inicio, ¿no? Describen la primera porción de estas 2300 tardes y mañanas y nos termina llevando ese cálculo, ¿no es cierto?, con los detalles que nos da la profecía de las 70 semanas, a un año que algunos dirán, ¿qué pasó aquí en la tierra? ¿Qué de significativo ocurrió aquí? En realidad el texto nos está diciendo que lo significativo ocurrirá en el santuario celestial. Llegamos, ¿no es cierto?, al año 1844 a contar del edicto, ¿no es cierto?, de Artajerjes, todo lo que está aludido aquí en el texto. ¿No? Lamentablemente no tenemos tiempo para ver eso aquí, no es un estudio profético, pero vemos que Dios sí nos señala un tiempo. Así es. Y es un tiempo muy importante porque es justamente después del periodo de persecución que el cuerno pequeño está realizando. Nosotros ahí también no tenemos el tiempo para explicar eso, pero cualquier estudioso de las profecías sabe, ¿no es cierto?, de que el periodo de persecución de la Edad Media termina, ¿no es cierto?, a fines del siglo XVIII, ¿no es cierto?, y se da ahí la oportunidad a través de varios revivimientos que no solamente hay en Norteamérica, sino también en Europa y en otras partes del mundo. Un despertar religioso Hay un despertar enorme. religioso interesante que ocurre en todo el mundo y que comienza una proclamación especial advirtiendo acerca de la venida del Señor y por lo tanto rescatando ciertas verdades que habían estado ocultas. Y por eso, ¿no es cierto?, es tan relevante el mensaje del primer ángel, cuando dice: temed a Dios, darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una clara alusión a Génesis, al Dios creador, Exactamente. el sábado, Entonces etcétera. hay una serie de elementos que se juntan aquí en esta época que permite que las piezas faltantes del puzzle de la verdad de la Biblia se comiencen a configurar de tal manera que este mundo reciba ya finalmente un mensaje de amonestación que sea con una verdad restaurada, una verdad presente que necesita escuchar y que coincide, ¿no es cierto?, con el inicio del juicio en el cielo y con la restauración de la verdad en esta tierra, y por lo tanto es posible realizar el juicio porque ya sabemos que queda poco tiempo y que toda persona que desee en esta tierra puede acceder ya a este mensaje verdadero basado en la palabra de Dios. Así es. Y bueno, todo lo que finalmente queda claro en este juicio permite que la segunda venida
eh, signifique no una improvisación de Dios, ¿no es cierto? No es que en breve instante se está forzando una decisión, al contrario, los registros han estado, hay muchos testigos de este proceso, como leíamos, frente a esos tronos hay millones y millares, ¿no es cierto?, de quienes asisten. Nada se ha hecho a escondidas y finalmente Dios ya sabe a quién viene a buscar en ocasión de su venida. La pregunta que viene ahora es, bueno, Apocalipsis nos habla de un milenio y nos habla, ¿no es cierto?, de Satanás atado aquí en la tierra. Y sin embargo, ese milenio ocurre en el cielo y lamentablemente a algunos no le calza porque luego también se nos habla de una tierra nueva. Entonces, ¿vamos a quedarnos siempre en el cielo? ¿Vamos a volver? ¿Y qué pasa en ese milenio? Justamente en el contexto del juicio. ¿Qué vamos a estar haciendo esos 1000 años? Ya vamos a tener tiempo de abordar este tema cuando regresemos, ¿no es cierto?, en el siguiente bloque. ¿Qué haremos esos 1000 años? ¿Vamos a estar sentados en una nube tocando una arpa como algunos piensan? ¿O será algo mucho más interesante que justamente entender los designios y los juicios de Dios? Tal vez ahí vamos a poder explorar esto con más calma. Ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Y ya estamos con ustedes nuevamente y tan solo sumarnos a la invitación una vez más que les hace Escuela Bíblica. Hay tantas inquietudes que el ser humano tiene. A veces busca respuesta en los lugares equivocados. Escuela Bíblica coloca a su disposición este material tan valioso que puede no solo traer respuestas, sino una nueva orientación, una nueva perspectiva para su vida. Llame, pónganse en contacto. Los diferentes medios están ahí disponibles para que usted no solo pida, sino también reciba. Y de paso agradecemos a los ángeles de esperanza que hacen esto posible. Gracias por su generoso aporte al canal, que hacen posible que este material llegue de manera gratuita a todos aquellos que lo requieren. Habíamos dejado una pregunta, una inquietud, ¿no es cierto?, antes del corte, referente al milenio, ¿ya? ¿Qué vamos a estar haciendo durante ese tiempo en el cielo, antes de venir a la tierra? Ese es el panorama que nos presenta el texto bíblico. Ahora, el apóstol Pablo tal vez ya comienza insinuando algo que creo que Apocalipsis y lo que vamos a ver a continuación nos lo aclara más. Pablo ve en la ciudad de Corinto que los cristianos se están llevando unos a otros a juicio, algo que él encuentra totalmente inaudito. ¿Cómo no van a poder resolver sus cosas entre ellos como cristianos? ¿Osa alguno de vosotros, dice él, capítulo 6, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y ahora el verso 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces su primera carta ahí, el capítulo 6, él hace esta comparación. ¿Cómo no saben resolver estas cosas pequeñas si ustedes serán los que han de juzgar cosas mayores, cosas que incluso conciernen a los ángeles? Vamos a Apocalipsis, entonces explíquenos un poquitito qué... Claro, es bueno recalcar. Aquí Pablo está diciendo que los redimidos, los hijos de Dios, participarán del juicio analizando, discutiendo situaciones en relación a los ángeles. Interesante. Jesús también en algún momento les dice a los discípulos que ellos se van a sentar con él sobre 12 tronos a juzgar a las tribus de Israel. Si nosotros entendemos que las tribus de Israel ya no están presentes en el Nuevo Testamento de la manera que estaban en el Antiguo Testamento, tenemos que aplicar eso también al pueblo de Dios en general. De hecho el apóstol Santiago habla del Israel en esos espiritual, términos. claro, ¿no? Entonces, en Apocalipsis 20,
aparece este tema del milenio. Es interesante recordar que el capítulo 19 finaliza, o digamos, os describe, todo el capítulo describe la segunda venida de Cristo, vamos a decir, porque aparece Jesús sentado en un caballo blanco, el que es fiel y verdadero, aparece la cena de bodas del Cordero, el jinete con el caballo blanco, ¿no es cierto?, que es Jesucristo, y cómo aquellos enemigos de Dios, ¿no?, los reyes de la tierra, capitanes, la bestia, son, digamos, los dos, la bestia y el falso profeta, son lanzados vivos dentro de un lago de fuego, dice el versículo 20. Y luego dice el versículo 21, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Noten ustedes que en la venida de Cristo, claramente ya sabemos por lo que el apóstol Pablo dice, resucitan los justos y se van a vivir con él al cielo. ¿Y qué pasa, no es cierto, con los demás? Están muertos, ¿no? Y se los va a mencionar en el capítulo 20, que no vuelven a vivir, dice en el versículo 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. La primera resurrección es para los justos, la segunda resurrección es para los impíos después de los 1000 años. Entonces, ¿qué sucede allí? Dice el versículo 1, vi que un ángel que descendía del cielo, capítulo 20, ¿no? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueron cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, aquí podemos ir configurando lo que sucede en el milenio. Para muchos el milenio es algo que sucede aquí en la tierra, un tiempo de bienestar, ya que Satanás está atado. Entonces aquí se vive un tiempo de paz, de bienestar, de progreso, etc. Sin embargo, cuando nosotros unimos todas las piezas que la Biblia nos presenta de lo que ocurre en la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto?, que los impíos serán destruidos por el resplandor de su venida, aparece nuevamente aquí en el capítulo 19, el final, que los santos son tomados con Cristo para estar para siempre con Él en el cielo, y lo juntamos con lo que dice aquí en el capítulo 20 respecto al milenio, todo queda bastante ordenado. ¿Qué pasa en el milenio? Los muertos, ¿no?, los impíos, digamos, quedan muertos durante esos 1000 años, y los justos van con Cristo al cielo, donde ellos reciben la capacidad de juzgar, y se cumple lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, que los justos, los santos, los hijos de Dios redimidos van a juzgar, quiero estar allí también, vamos a participar de un juicio, una segunda etapa del juicio en el cielo. Noten ustedes, ya hablamos de que hay un juicio antes de la segunda venida, que es para justificar, por así decirlo, ¿no es cierto?, para poder tomar una decisión respecto a los que van a resucitar en el momento de la segunda venida de Cristo, porque ellos van a recibir ahí su galardón. Ahora hay un juicio durante el milenio que participan ya los que han sido salvados. Vamos a ser parte de ese juicio, vamos a estar allí siendo reyes, dice acá. Acuérdense que los reyes también ocupaban la función de jueces. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es de una segunda fase del juicio. ¿Ya? Cada juicio tiene una fase en la cual se ejecuta, por así decirlo, el veredicto. El juicio investigador, la fase previa al advenimiento, se ejecuta en el momento de la segunda venida, porque ahí resucitan los justos. El juicio fue para los santos y los justos resucitan en el momento de la segunda venida del Señor. Y ahora, en el milenio, vemos que hay un juicio para los ángeles, podemos añadir ahí para también los que están muertos, porque después de esos 1000 años, finalmente se da el veredicto para los que han estado muertos, para los que no se salvaron, para los injustos. Por lo tanto,
podemos ver una segunda fase acá del juicio, donde se analiza durante el milenio, ¿no? Con nuestra participación, con la participación de los justos, se ve la situación de los ángeles caídos, y también de aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador y que por lo tanto al final de los 1000 años recibirán finalmente su veredicto final, su condenación final. Y esto es importante porque alguien que ya murió, que bajó al descanso, que tal vez bajó al descanso o en abierta rebeldía en contra de Dios, o tal vez en esa supuesta indiferencia, no, déjenme así, yo no quiero saber nada, no quiero hacerme responsable de estas cosas, y digamos que en esa condición falleció. No fue testigo de la segunda venida, evidentemente, y aún esa persona necesita saber si es que en el conocimiento y la sabiduría de Dios esa persona no se va a salvar. Es correcto que esa persona sepa por qué, entienda, ¿no es cierto?, el porqué de su destino eterno. Es correcto que también la familia de esta persona, si es que tal vez otros sí creyeron en Jesucristo, si tal vez esta fue la única persona que no quiso creer, o a veces se da lo contrario, a veces en una familia solo una persona es creyente, solo una persona es cristiana. Y esto de qué va a pasar con los demás, qué va a pasar con nuestros seres queridos, eso pesa fuerte en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a vivir tranquilos por toda la eternidad, dejando esas preguntas todavía abiertas? Y me parece que Dios justamente sabe eso, conoce la inquietud del ser humano y resuelve justamente esto en este tiempo que da, para que los redimidos también puedan corroborar y ver que efectivamente cada decisión que se tomó, por tal vez extraña que nos haya parecido, la sorpresa mayor tal vez, como algunos han dicho, es que vamos a estar ahí y que queremos estar ahí. ¿Lo podemos asegurar siempre? Tal vez no, pero qué linda sorpresa va a ser encontrarnos. Pero tal vez la sorpresa es que algunos no estarán. Y uno se va a preguntar, pero si esta persona era tan buena, pero tal vez habían cosas y podremos entenderlas en la medida que Dios nos muestre que efectivamente hubo razones muy bien documentadas, muy bien evidenciadas, que van a dejarnos en paz con la decisión de Dios. Y es interesante, ¿no? El versículo 4, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, esa es una alusión clara, directa, ¿no es cierto?, del quinto sello, ahí en el capítulo 6. Estos mártires que claman también por justicia, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas? No vengas nuestros nombres, nuestra causa. Los más interesados en que el juicio de Dios se ejecute son justamente aquellos que fueron mártires por causa de la verdad. Y aún así ellos van a participar del juicio de estos impíos y poder corroborar de que incluso allí la gracia, la misericordia de Dios no estuvo ausente. Y que incluso quienes los persiguieron, quienes los martirizaron, también recibieron amplias oportunidades y por lo tanto todos quedaremos, creo yo, como recién decía, en paz con los veredictos de Dios. Exacto, y ahí yo relaciono lo que dice luego el capítulo 21, cuando dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, Dios de alguna manera nos hará entender el porqué de muchas cosas que nosotros ahora desconocemos. Podremos entender por qué Dios permitió ciertas cosas, por qué ciertas cosas que nosotros pensamos que fueron injustas, Dios nos muestra su verdadera justicia, su verdadero carácter, porque aquellas personas que nosotros amamos no están allí. Entonces Dios nos hace entender, y esa comprensión de los propósitos de Dios, esa comprensión del carácter de Dios, de la manera en que Él ha dirigido todo el proceso del plan de salvación, de alguna manera enjuga nuestras lágrimas, de alguna manera nos consuela y nos hace entender que Dios es justo. Finalmente todo el universo entenderá. Finalmente hay una última etapa, vemos, ¿no es cierto?, allí, en donde todo el universo reconocerá la justicia de Dios.
Todos reconocerán que Dios ha sido justo. E incluso aquellas personas, incluso hasta el mismo diablo, reconocerá que Dios ha sido justo. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y reconocerá la justicia de Dios al final de los 1000 años, y por lo tanto aceptará que sus juicios son justos y que lo que se está por hacer, ¿no?, la aniquilación final de la maldad, de la muerte, es algo justo. Dios ha otorgado vida, ha otorgado oportunidades, y es el momento de tomar una decisión al respecto. Así es, y ahí vemos entonces esto de la muerte segunda, ¿no? Ujú. Estos impíos reciben su veredicto y luego ahora la muerte ya es definitiva, ¿no es cierto? Ya no hay oportunidades para que se vuelva a levantar el mal. El dragón, ¿no es cierto?, Satanás, es destruido. Todos, ¿no es cierto?, los instrumentos que él usó para engañar y perseguir ya han sido lanzados, como tú leías en el versículo 19. Y finalmente la muerte y el Hades, que, ¿no es cierto?, ya hemos visto, ¿no?, las claras consecuencias del pecado, la muerte, la tumba, el sepulcro, eso ya no tendrá poder sobre los hijos de Dios, también son lanzados al lago de fuego. Qué solemnes imágenes, ¿no es cierto? Y sin embargo están allí para que, viendo la resolución de este problema, también nosotros decidamos sabiamente qué hacer con nuestra vida. Y creo que es importante extender también una invitación en ese sentido. Así es, pastor. Querido amigo, querida amiga, el juicio de Dios son buenas noticias para nosotros. El juicio es el momento en que Dios presenta toda la evidencia necesaria para mostrar que su justicia ha obrado en nosotros y nosotros podemos ahora acceder a los beneficios de su salvación. Algunos a través de la resurrección en el momento de la segunda venida, y otros al ser transformados, nuevamente restaurados, cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Quieres estar entre aquellos redimidos o entre aquellos que tendrán que sufrir la muerte segunda? Yo te invito a que puedas decidir hoy estar preparado para entregar tu vida al Señor, para estar allí y ser parte de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Inclinemos el rostro para orar. Querido y amante Padre, te damos gracias, Señor, por las verdades de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver que hay esperanza, hay ofrecimiento de salvación todavía. Todavía hay gracia para tus hijos. Señor, sabemos que hay un juicio que se está realizando en este momento, pero sabemos, Señor, que en algún momento ese juicio terminará y tú vendrás a buscar a tus hijos. Ayúdanos a tomar nuestra decisión a tiempo, a estar preparados, que nuestros amigos, nuestras amigas que están mirando puedan tomar su decisión hoy de estar preparados cuando tú vengas y así ser parte de los redimidos por toda la eternidad. Acompáñanos, bendícenos, lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Así es, qué maravilloso evento, qué bueno saber que esto ocurrirá pronto. Ha sido un fascinante estudio, gracias pastor, y queridos amigos, será hasta nuestro próximo capítulo, ¿ya? Aquí en Lecciones de la Biblia ya queda muy poquitito de este fascinante estudio. Hasta un próximo encuentro aquí en su programa Lecciones de la Biblia.